¿Existe vida en Marte? Hemos estado hablando de las enfermedades. Mucho se ha dicho ya sobre los beneficios de la tecnología para la vida diaria. En la actualidad son tantos sus usos y aplicaciones que las universidades están trabajando contrarreloj para ofrecer nuevas áreas de profesionalización. En ese sentido, una de las áreas de mayor auge es la del Machine Learning, que involucra todo lo relacionado con el Big Data y en algunos puntos roza la inteligencia artificial. ¿Sabes de qué manera te beneficias de esto en tu vida cotidiana? ¿Te imaginaste que la personalización de tus experiencias le debe mucho a estas tecnologías? Y ya que hoy más que nunca es necesario hablar del papel que ocupa México en este sector, en Generación H nos visitan unos jóvenes que están innovando con un super proyecto inspirado en uno de los superhéroes favoritos del momento. Quédate con nosotros que aquí comienza Generación H. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto darles la bienvenida a una edición más de Generación H. Soy Emilio Saldaña, el Pisu, y además de darles la bienvenida, les presumo, pueden, por supuesto, sintonizarnos desde el canal de su preferencia y hablamos de Sky en el 161. Está también la programación de Heraldo Radio, que les recuerdo, transmite en el 98.5 del FM aquí en la Ciudad de México, en Tampico en el 92.5 y en Guadalajara en el 100.3 y Tele también está Easy en el canal 151. Están también nuestras redes sociales. Estamos de regreso y como les estaba presumiendo, el tema que tenemos el día de hoy no es menor, porque la posibilidad de comprender correctamente cómo es que piensan las máquinas, aprenden. Típicamente cuando escuchamos hablar de inteligencia artificial, que es un término que escuchamos cada vez más seguido y hoy vamos a entender muchas de las razones del por qué, pero típicamente cuando pensamos en inteligencia artificial, viene a nuestras cabezas, creativas siempre por cierto, la figura robótica humanoide de un robot que tiene la capacidad prácticamente hasta una actitud humana en la forma en la que se comunica con nosotros. Y si bien, por supuesto, ese es un tipo de inteligencia artificial, hoy vamos a entender todos los tipos de aplicaciones de inteligencia artificial que no necesariamente implican estar platicando con alguien tipo Iron Man, que sería un poquito la cuestión. Y dentro de todos estos temas, la posibilidad de presentarles, usando mi hashtag favorito, por supuesto, porque, señores, superen eso, novatos, pero tengo unos invitados el día de hoy espectacularmente relevantes para hablar del tema y déjenme presentarlos y darles la bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. ¿Me regalan, Gracias. por favor, sus nombres y el proyecto en el que están trabajando actualmente? Bueno, mi nombre es Adolfo y pues el proyecto en el que estamos trabajando es un asistente cognitivo. ¿Cómo se llama? Se llama Héctor. Héctor, ok. Sí. ¿Qué estudiaste, señor? Pues bueno, actualmente yo estoy en la preparatoria, Ok. aunque me gustaría estudiar ingeniería aeroespacial o ciencias de la computación. Estás estudiando preparatoria en este momento. Sí, Maravilloso. Bueno, bienvenido. Me da mucho gusto tenerte en el programa, señor. gracias. Hola, ¿qué tal? Yo soy Hugo García, soy el coach del equipo. Ok. En tu pregunta, estudié mecatrónica, Ok. graduado del Tecnológico de Monterrey Perfecto. en el 2010. Y pues sí, hemos estado desarrollando, Héctor, como dijo Adolfo, un poco más. Ok, perfecto. Bienvenido al programa, señor. Hola, mucho gusto. Yo me llamo Germán Castro y también ahorita estoy estudiando en Prepatec Esmeralda. Estamos desarrollando este proyecto que es Héctor y como dijo Hugo, llevamos como medio año desarrollándolo e implementando las nuevas tecnologías. Me da mucho gusto darles la bienvenida. Comenzábamos el programa preguntando, ¿pueden las computadoras aprender? ¿Pueden entender? ¿Qué hablamos cuando hablamos de aprendizaje? ¿A qué nos estamos refiriendo? ¿Cómo podríamos definir, para que la audiencia y yo vayamos entendiendo, cómo definimos el aprendizaje? Bueno, hay muchas formas. Varios filósofos y estudiosos han tratado de desarrollar este tema. Sí. Y pues básicamente la forma en que las máquinas están tratando, o más bien el humano está tratando de hacer que la máquina replique este gran comportamiento que es inherente de nosotros, o sea, básicamente los que podemos aprender Sí. en el reino animal, digamos, somos nosotros los humanos. Entonces, hemos tratado
de que sea a base de la experiencia. Si entendemos el aprendizaje como experiencias vividas y replicar esa misma solución que encontraste en esa experiencia, Sí. eso es como básicamente lo que estamos tratando de replicar en las máquinas. Hay otros que más bien lo definen como, Ok. como una serie de estudios Sí. que no necesariamente debes de tener la experiencia, sino más bien a través de la teoría podrías replicar algún comportamiento Ok. esperado. ¡Ay, qué interesante! Porque eso implicaría en el más superficial de las interpretaciones de lo que nos acabas de compartir, eso implicaría la posibilidad de aprender a andar en patineta habiendo visto primero únicamente videos al respecto, Exacto. tomar una patineta y subirte cual Tony Hawk, Exactamente. súper duper experto. Y Exactamente. eso es muy interesante. Ay, bueno, los invito a que veamos el siguiente reportaje que preparamos justamente sobre qué es el aprendizaje. Vamos a verlo, entenderlo un poquito más y regresamos para platicar al respecto. El aprendizaje es el proceso mediante el cual adquirimos conocimientos, experiencia, competencias y habilidades. También es el resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, la observación y el razonamiento. Sin duda, el aprendizaje es una de las funciones más destacables de la humanidad y otros seres vivos y no vivos. En los humanos, esta capacidad se relaciona con la educación y el desarrollo personal. De acuerdo con su etimología, la voz aprender deriva del latín aprendere, que significa adquirir el conocimiento por medio de algo o por medio del estudio o de la experiencia. Otro de sus significados es fijar algo en la memoria. El proceso de aprender puede ser analizado desde distintas perspectivas, por lo que existen tantas teorías del aprendizaje como disciplinas. En este proceso intervienen factores diversos. Para el caso de los humanos particularmente, destaca el medio en el que se desenvuelve quien aprende, así como los valores y principios adquiridos en la familia. Además, es aquí en donde se establecen los principios del aprendizaje y se afianza el conocimiento recibido, que será la base para futuros aprendizajes. De acuerdo con Feldman, el aprendizaje también puede definirse como un proceso de cambio relativamente permanente en el comportamiento de una persona como resultado de la experiencia. Interesante, ¿no crees? Súper interesante porque además el aprendizaje ya estamos viendo que no es una cuestión exclusivamente humana. También los animales aprenden y a otros seres, por supuesto, no vivos. Y la pregunta obligada es entonces, ¿esto significa que las máquinas también pueden aprender? ¿O qué significa cuando decimos que una máquina o un sistema puede aprender o pareciera que aprendió? Y esto es parte de las preguntas que queremos resolver el día de hoy. Algo que es muy interesante es que en el caso, por ejemplo, de los humanos, hay un dato interesante. La diferencia entre una información que leemos o esa misma información que accedemos a ella de manera multimedia, es decir, apoyados por video, por audio, por gráficos que nos ayudan a entender visualmente eso que se nos está explicando, el nivel de retención que podemos tener es sumamente distinto. Es decir, cuando algo lo leemos, retenemos muy poco de eso que leemos. Y cuando vemos algo en multimedia, retenemos una gran parte de eso que vimos y es mucho más sencillo aprender. Y eso nos hace preguntarnos muchas veces, bueno, ¿cómo podríamos... ahorita que nos decías antes del reportaje, la posibilidad de aprender algo a través de no necesariamente llevarlo a cabo, sino ver la teoría, leer la teoría y entenderlo al grado de poderlo realizar, me parece súper interesante. ¿Cómo transportamos el aprendizaje o el concepto de aprendizaje al cómputo moderno? Bueno, actualmente se está desarrollando mucho esta parte y básicamente en el aprendizaje de las máquinas o inteligencia artificial, como se le quisiera llamar, pues hay como dos vertientes. Una vertiente que se le conoce como el aprendizaje supervisado. Ok. Y otra vertiente que todavía es muy, digamos, en pañales, que se le conoce como el aprendizaje no supervisado. Ok. En el aprendizaje supervisado es como esto a base de la experiencia, es decir, el humano le dice a la máquina cuál es la respuesta correcta. Okay. Lo carga con un montón de experiencias, Sí. en el cual la máquina aprende a deducir cuál es la correcta y cuál es la incorrecta, y entonces en eso crea una respuesta o alguna predicción, digamos. Ok. Es decir,
un poquito, sin el ánimo de ser simplista, porque lo iremos platicando a lo largo del programa, pero podríamos entonces comenzar a entender que cuando hablamos de inteligencia en una computadora, lo que estamos hablando es de la capacidad de procesar una cantidad muy grande de casos similares y con base en localizar lo positivo y negativo de cada una de estas respuestas, ir tomando decisiones o nuevas decisiones al respecto. Esto es diferente de lo que entenderíamos por automatización. Pues, Por favor, bueno, claro. como tal, la automatización no es algo nuevo. Eso se ha visto incluso desde los 1980, 90. Ok. Sin embargo, lo que está pasando ahorita con las máquinas es que están saliendo nuevas técnicas. Y esto es gracias a las nuevas capacidades de computación que se han desarrollado. Ok. Y es gracias a esto que ahora podemos empezar a desarrollar modelos más complejos para hacer que una máquina pueda aprender basado en, como dijo Hugo, un proceso supervisado o un proceso no supervisado. Ok. Podríamos pensar de esto como un maestro, donde el alumno es la máquina. Ok. Y entonces la máquina como alumno está diciendo, ok, yo estoy tratando de llegar a cierto objetivo, quiero aprender tal cosa. Pero para realizar esto, el maestro, cada vez que la máquina trate de aprender, Ok. en un proceso supervisado, el humano le tiene que decir, ok, lo que tú estás diciendo está bien o está mal. Y basado en esas correcciones que le está haciendo un humano, la máquina a lo largo del tiempo es capaz de ir aprendiendo qué es lo que Sí, está viendo. Y sí. es como un humano. Al principio empezamos siendo bastante malos en una tarea, pero conforme más la vamos haciendo, nos vamos haciendo mejores. Correcto, Este es el mismo concepto. Vamos afinando Exacto. Se va ese corrigiendo. musculillo al respecto Exactamente. de qué sí, qué no, Exacto. para que me salga bien. Y Sí. la automatización clásica, básicamente la máquina necesita como, pongámoslo así, tenemos una cámara colgando, ¿no? ¿Sí? Entonces la automatización clásica es, quiero que vayas de este punto a este punto y ya no hay un humano moviéndote, sino Correcto. hay un motor, Correcto. tiene sensores, etcétera. Pero es un proceso, digamos, de tortillería en el sentido de que es un Exacto. proceso plano, Exacto. repetitivo. Exactamente. ¿Correcto? El deep learning Sí. o la inteligencia artificial Sí. lo que nos da es que le podemos decir a la cámara, ¿sabes qué? Toma piso que siempre esté en un plano frontal. Ajá. Y entonces ella, o bueno, la máquina Ok. Sí, tiene sí, sí. que conocer quién es piso, qué es un plano frontal y saber si es una buena toma Sí. la que está haciendo o si no. Ahora, esta buena toma o mala toma lo va a aprender con base justamente en decirle, ahí te va una base de datos de Exacto, buenas tomas Exactamente. y ahí te va una base de datos de malas tomas. Sí. Un poquito, algo que es relevante es que hoy día no hay una presentación de tecnología que no incluya a lo largo de la misma las definiciones, no las definiciones, las menciones a deep learning o aprendizaje profundo, a inteligencia artificial, a machine learning o aprendizaje de máquina, que esto es de lo que estamos hablando en este momento, ¿correcto? Sí. Sí. Ok. Y de repente pareciera que nos vamos confundiendo un poquito y vamos a ir ordenando, si les parece bien, de qué hablamos cuando estamos hablando de cada uno de estos conceptos. En el caso de Machine Learning, nuestra redacción nos preparó un reportaje que los invito a que vayamos a ver juntos y vamos entendiendo un poquito más sobre lo que implica y vamos a platicarlo de regreso y vamos acomodando nuestras ideas en ese sentido. Ya van a ver el Big Data que vamos a tener al final del programa. El término Machine Learning se escucha cada día con mayor frecuencia en la industria de tecnologías de la información. Sus orígenes pueden ser rastreados en la década de los 50, cuando Arthur L. Samuel, pionero de los juegos informáticos y la inteligencia artificial, escribió el primer programa de aprendizaje informático. Se trataba del famoso juego de damas que permitía que la computadora pudiera mejorar en el juego mientras más partidas realizaba. Esa habilidad increíble fue posible gracias a que Samuel identificó
identificó los movimientos que componían las estrategias ganadoras y las incorporó a su programa. En la misma década, Frank Rosenblatt inventó el perceptrón, una tecnología similar al cerebro humano, una especie de red neuronal que conecta una red de puntos donde se toman decisiones simples para que posteriormente se unan al programa más grande para resolver problemas complejos. Ya en la década de los 60, el algoritmo conocido como Nearest Neighbor hizo posible que las computadoras utilizaran el reconocimiento de patrones. Más adelante, en los 80, Gerald de Jong planteó el concepto de aprendizaje basado en explicación, que consiste en un conocimiento mediante el cual la computadora analiza datos de entrenamiento y crea una regla general para descartar datos. En la década de los 90, el Machine Learning ganó popularidad gracias a la intersección con la informática y la estadística, lo que dio lugar a enfoques probabilísticos con inteligencia artificial. En suma, el Machine Learning puede entenderse como una disciplina de la inteligencia artificial que se encarga de crear sistemas que aprendan automáticamente. Dicho de otro modo, se trata de sistemas que identifican patrones complejos entre millones de datos y un proceso mediante el cual la computadora va aprendiendo para tomar decisiones. Ya estamos de regreso y déjenme por favor usar mi hashtag favorito porque vaya que aplica en el programa del día de hoy con nuestros invitados. Superen eso, novatos. Pero la posibilidad de entender correctamente estos términos es crucial en muchos sentidos. Desde para quienes, aunque no nos dediquemos a ello, sepamos correctamente de qué se está hablando cuando se usan estos términos, hasta quienes, en el caso de quienes nos estén viendo y les interese el tema, aprenderlo, estudiarlo, dedicarse a ello, pongan atención con el proyecto de nuestros invitados y con el desarrollo del tema que vamos a estar llevando a cabo. Y hoy, en este momento, lo que querríamos entender es un poquito cuál es la perspectiva y la situación que hay para este tipo de tecnologías. ¿Cuáles son los usos? Hoy oímos inteligencia artificial por todos lados, machine learning, big data, ¿no? ¿Cuáles son los usos o ejemplos con los que podríamos a nuestra audiencia irle dando como tinta al respecto? Bueno, actualmente los usos de la Big Data y del Machine Learning ya se están dando en muchas aplicaciones que la audiencia usa en su vida cotidiana, ¿no? Eso me encanta, sí, Sí, claro. está padrísimo, porque muchas veces ya ni nos damos cuenta, ¿no? Sí, lo puedes ver en todos lados. Por ejemplo, si están usando Spotify o están usando Google Chrome, Alexa, Sí. lo que hacen estos programas es que guardan tu información, guardan tus datos y van viendo los patrones de la música que te gusta, las imágenes que ves, todo el historial de lo que haces con la información para sugerirte cosas que son similares a tus preferencias, vaya. Y entonces así se hace más adaptable a lo que el usuario quiere y más amigable como a lo que estás buscando. Es una experiencia personalizada. Que me encanta esto que estás comentando y yo quisiera hacerles a ustedes dos una pregunta. ¿Cómo, desde la perspectiva de quienes están desarrollando tecnología, cómo interpretan o cómo afrontar el dilema que implica para los usuarios el que a mayor datos personales míos la experiencia es más rica porque se personaliza y eso es muy bueno, pero al mismo tiempo, a mayor cantidad de datos míos compartidos, mayor el riesgo de un uso no debido o no autorizado de los datos? Y comenzamos incluso a entrar un poquito en el terreno, pues justamente de la dualidad que implica el uso y el valor de los datos. ¿Qué opinan ustedes? Pues bueno, la verdad creo que muchas veces la gente teme dar sus datos a, pues ahora sí que este tipo de compañías que usan su información. Sí. Ahora, cada entidad puede utilizar estos datos de manera diferente. Una gran observación. Por ejemplo, en nuestro caso, nosotros no somos ninguna compañía que quiera generar algún tipo de, pues, de recompensa a través de estos datos. Sin embargo, creo que si la gente pudiera pues saber que al dar datos ellos están recibiendo a cambio un mejor servicio, esto también podría ayudarles a pues liberar un poco ese miedo que hay para dar los datos. Porque sí que hay hoy mucho temor en el sentido de decir, bueno, doy o no doy mis datos porque me han dicho que es peligrosísimo. Y en efecto es peligroso y en la medida en la que no sepamos a quién se los estamos entregando, conscientes de qué datos incluso estamos compartiendo. Ahí yo quisiera que compartieran con nuestra audiencia. Nuestros datos hoy, estamos hablando de machine learning, de big data, de inteligencia artificial. Todo esto usa y consume datos, grandes volúmenes de datos.
Eso lo tenemos por un lado. Pero por otro lado tenemos a usuarios que hoy, mientras están viendo este programa y mientras nos escuchan hablar de la importancia de cuidar nuestros datos, dicen lo siguiente: pues, yo no soy superestrella, yo no soy famoso, yo no soy narco, yo no soy un criminal, yo tengo una vida totalmente normalita, así que yo no tengo nada de qué preocuparme, por un lado, y dos, pues mis datos no son seguramente tan valiosos como los datos que son de alguien que es muy famoso. ¿Qué opinan ustedes de esto? Bueno, hay dos partes de esta aplicación de los datos. Como todas las nuevas tecnologías, a veces es normal que nos den miedo, como esta parte de los megadatos y cómo se comparten a través de las tecnologías, pero también lo tenemos que ver como que puede servir como una herramienta para tener estos servicios más personalizados, y de igual manera hasta te pueden sugerir cosas que son benefactorias para uno mismo. Y también estos datos luego pueden usarse también para enfocar, no sé, por ejemplo, el tipo de anuncios que ven en internet o que les llegan en sus redes sociales, sí, están enfocados en esos intereses. Entonces, tal vez esa es la manera en la que, aunque no sean personas famosas, las compañías deciden utilizar esta información para adecuarse al usuario. Tienes toda la Sí. razón. ¿Cuál es el estatus que tiene hoy este tipo de tecnología? ¿Cuáles son aquellas aplicaciones? Ya mencionabas tú ahorita servicios de música, servicios de películas y series que aprenden de nuestros hábitos y con ello nos van haciendo sugerencias. ¿Qué otro tipo de aplicaciones hoy son las que son, digamos, promisorias para la inteligencia artificial y todo esto? Les propongo una cosa, déjenme que hagamos un corte, hacemos este corte y regresamos enseguida para seguir platicando con nuestros invitados. Inteligencia artificial, machine learning, big data, wow. Regresamos. Continuamos. Estamos de regreso y como habrán ya notado, por supuesto, en el programa nos interesa mucho, además de generar comunidad, impulsar todo lo que la comunidad está llevando a cabo. Así que a continuación les voy a presentar nuestra agenda universitaria, no sin antes invitarlos a universidades, instituciones y, por supuesto, comunidades de jóvenes que tengan algo que compartir, que nos lo manden, comuníquense con nosotros a través de las redes sociales de Heraldo TV y permítanos conocer los eventos que tienen y presentarlos en esta, nuestra agenda universitaria. Adriana Ortiz es la primera mujer de la Secretaría de Marina en cursar la maestría en Medicina Aeroespacial en el extranjero, un campo poco explorado en el país. La teniente radicada en la Ciudad de México y originaria de Veracruz fue seleccionada por el King's College de Londres en una beca que la universidad otorgó a 15 personas a nivel mundial. La medicina aeroespacial es justamente un área de la medicina que se aboca principalmente al factor humano de cualquier operación de vuelo, es decir, el piloto. El médico aeroespacial también ve lo que es la selección de los aspirantes para pilotos. ¿Por qué? Porque, bueno, desde el simple hecho que una persona vuela, esto no es normal. Estamos hechos para poder caminar aquí en la Tierra, pero no para volar. Ya el hecho de cambiar de altura implica ya algo anormal para el cuerpo humano. Un año tardó el proceso de selección para aspirantes a esta maestría. Adriana fue pasando todos los filtros que la escuela londinense solicitó, incluso obstáculos de los mismos allegados. Inclusive para aplicar, ¿no? Todo el mundo me decía, no, es que Reino Unido es un país de primer mundo, los planes de estudio no tienen nada que ver, allá sí son como que estudian y todo esto, ¿no? Y demeritarnos, la verdad es que no, ni lamentarnos tampoco funciona, ¿no? La prueba y la evidencia es que habemos muchos mexicanos que podemos ir a estudiar allá. Serán 12 meses los que pasará en clase para formarse como maestra en medicina aeroespacial. Al término regresará para servir en la Secretaría de Marina con sus nuevos conocimientos. Y establecer, ya sea un diplomado, cursos aquí en México, pero para gente, por ejemplo, mexicana, ¿no? Y ya no tener que estar mandando tanta gente a capacitarse. La idea es eso, ¿no? Poder crear también nosotros lo nuestro y poder estar a la altura competitiva de otros países, ¿no? Asegura que ningún reto es más grande que el querer superarse. Cuando hay una oportunidad muy buena en la vida va a ser algo que te va a sacar de tu zona de confort, va a ser desafiante, te va a sacar las lágrimas, te va a hacer dejar a la familia. Si tienes esas características, hay que tomarlas, porque seguramente algo muy bueno va a estar detrás. Estamos de regreso y justo antes de irnos al corte preguntábamos cuáles son las consecuencias en un momento dado, cuál puede ser el uso interesante de nuestros datos, pero no solo interesante, las consecuencias de un uso que no sea el correcto y los beneficios inicialmente del machine learning, de la inteligencia artificial y del big data. Y estábamos hablando de ejemplos, comentábamos servicios de música, de cine, de todo esto. ¿Cuáles son aquellas otras aplicaciones hoy relevantes en las que inteligencia artificial y todo esto está interviniendo?
Bueno, se está desarrollando también mucho en conjunto con otras tecnologías. Ok. Por ejemplo, con los robots. Sí. Hay muchos ejemplos que ya en países como Japón hay robots que atienden directamente al cliente. Sí. Y entonces el humano tiene unas tareas más administrativas, pero pues hay robots directamente, por ejemplo, robots meseros o robots Sí. taxistas. Mesero, enfermeros. Enfermeros, Sí. exactamente. Y también con otra tecnología que está muy de la mano ahorita es con el automovilismo inteligente. Correcto, sí. El Sí, hacer sí, sí. los carros seguros e inteligentes en un camino Sí. es ahorita un proyecto muy grande que también se le está inyectando mucho y es de Machine Learning completamente. Que es curioso porque ese en particular, el que autos se manejaran solos, siempre se antojó, mientras no lo vimos suceder, siempre se antojó como un reto realmente grande por las muchas consideraciones que hay que tener cuando uno está conduciendo. Hoy que vemos que es una realidad, y no solo eso, que pareciera que el concepto mismo de ciudades inteligentes considera que no manejemos los ciudadanos, los Claro. habitantes, lo hace muy relevante. Sin embargo, llegamos también entonces un poquito al terreno donde las fronteras con lo ético, con lo moral, cuando hay inteligencia artificial involucrada, se hacen presentes y se hacen relevantes. Un poquito a la pregunta de, bueno, si hay un accidente, si hay una responsabilidad que hoy implica que te detienen, te llevan a la delegación, ¿no? Y tienes responsabilidad. ¿Qué pasa cuando transferimos las actividades que realiza un humano a una máquina? ¿Y qué pasa entonces con las responsabilidades que tiene un humano sobre este tipo del uso de este tipo de máquinas? ¿Cómo transportar esta responsabilidad a una máquina? Es todo un dilema, además. ¿Qué opinan ustedes? Pues sí, la verdad es que es un dilema bastante complejo y pues más que ahora que cada vez vamos dependiendo más de todas estas aplicaciones de inteligencia artificial. Es decir, en el futuro podríamos llegar a un punto en el que realmente la mayoría o casi todas las cosas con las que interactuamos todos los días tengan ya inteligencia artificial en su sistema. Correcto. Y con este dilema de quién es la culpa en caso de cualquier accidente, pues al menos actualmente una máquina como tal aún no tiene la capacidad de razonar. Entonces, las acciones que una máquina pueda tomar actualmente realmente dependen de quien esté usando esa inteligencia artificial, quién está detrás de eso. Ok. Entonces, es por eso que ahorita como tal los autos autónomos aún no son completamente permitidos. Todavía tienen bastantes restricciones porque Correcto. aún no se puede como tal definir de quién sería la culpa si atropella a alguien. Sí. Porque de hecho creo que ha habido bastantes accidentes con autos autónomos, pero justamente es un caos definir de quién es la culpa, si del conductor o de los programadores que crearon ese sistema. Que aquí algo que me encanta es que el escenario que estás describiendo ahorita tiene dos vertientes. La primera es, el caso que estamos comentando tiene que ver con un dilema. Si un coche autónomo va llevándonos de un lado al otro y por condiciones del camino tiene que tomar la siguiente decisión, o chocar y que nuestra vida, de quienes vamos dentro del coche, los dueños del coche, podamos sufrir un accidente, lastimados, o decidir que para no lastimarnos a nosotros tendría que atropellar a dos o más personas. Y este dilema moral que implicaría, ¿qué debería decidir el coche? ¿Proteger al dueño del automóvil? ¿Proteger a las personas que son más personas? Entonces, en un conteo, digamos, justo de la vida humana, pues tratarías de salvar a la mayor cantidad de personas. Pero resulta que estas personas no son los dueños del coche. Es más, vamos a agregarle otro saborcito adicional, otro ajonjolí. Esas personas, las 4, son criminales famosísimos por ser crueles y homicidas súper famosos. Eso debería cambiar la decisión que debería tomar el automóvil para determinar que entonces, bueno, no valen tanto los atropello. Esos dilemas justamente hoy son parte de lo que estamos platicando y que presentan varios ejercicios. Incluso vamos a compartir en las redes sociales de Heraldo TV un ejercicio que desarrolló el MIT para que podamos probar
qué pasaría tomando distintas decisiones y hacia dónde nos llevaría moralmente la toma de estas decisiones. Es más, tenemos un reportaje que nos preparó nuestra H-Redacción al respecto y que los invito a que veamos juntos. Se llama La Máquina Moral. Chequen lo siguiente. La ética es una rama de la filosofía que se encarga de indagar qué es el bien y qué es el mal, así como las motivaciones de las acciones humanas. Algunas de sus cuestiones fundamentales fueron planteadas en la antigua Grecia por Platón y Aristóteles, quienes se preguntaron cómo se debe vivir o qué hace que una acción sea la correcta y no esté equivocada. ¿Te has preguntado qué nos impulsa a tomar una decisión? Bueno, pues dentro de la explicación de la ética existen distintas corrientes que explican este problema. Algunas de las corrientes más destacadas son el utilitarismo, que en términos generales plantea que lo útil es bueno, por lo que el valor de una decisión radica en lo práctico de sus resultados, algo así como creer que el fin justifica los medios. Otra corriente es el consecuencialismo, que remarca los buenos resultados como base para evaluar las acciones humanas. Dicho de otra manera, esta corriente dice que lo que convierte en buena una acción es que da como resultado mejores consecuencias que cualquiera del resto de las alternativas. Por su parte, la ética deontológica considera que existen obligaciones o deberes morales que deben cumplirse independientemente de las consecuencias que puedan conllevar. Con tantas expectativas y tantos escenarios posibles, la toma de decisiones se torna complicada, especialmente si consideramos que hay ocasiones en las que la premura es fundamental. Si te interesa adentrarte en los dilemas morales que estos problemas plantean, conoce La Máquina Moral, una plataforma para recopilar la perspectiva humana sobre las decisiones morales tomadas por máquinas inteligentes, como los coches autónomos. En este lugar encontrarás dilemas morales famosos, como uno en el que un auto sin conductor debe elegir el menor de los males entre matar a 2 pasajeros o a 5 peatones. Como observador externo, podrás juzgar cuál es el resultado más favorable. ¿Te atreves a jugarlo? Y es interesante porque estos dilemas, aunque parecieran muy futuristas o sacados de una película de ciencia ficción, son los dilemas con los que los desarrolladores están hoy trabajando, y no solamente los desarrolladores. Incluso aquí hay un tema muy relevante porque como nunca, la multidisciplinariedad se ha vuelto realmente relevante. Ustedes hoy, ¿cuáles son el tipo de disciplinas que se ven involucradas cuando estamos hablando de desarrollar Big Data, inteligencia artificial? ¿Cuáles son algunas de las que consideran relevantes? Pues incluso en nuestra sociedad global parece que la Big Data no tiene tanto impacto en la parte política, pero se ha visto también en los últimos años como en la parte de política y de los sistemas sociales, también los datos llevan una parte importante, ¿no? Sí. De cómo a través de la información pueden predecir más o menos cómo van a quedar las elecciones o por qué un suceso A llegó a un suceso B, y todo este tipo de información que puede llegar gracias a la tecnología y de todos estos dilemas que tenemos con la Big Data. Que es incluso un poco parecido a lo que aprendimos con el caso de Cambridge Analytica de Exacto. Facebook, que es precisamente el minado de datos y con base en ello ir construyendo una fotografía mucho más exacta de nosotros. Y esto es interesante porque de un tiempo para acá todo tiene que ver con Big Data. Inteligencia artificial, Machine Learning, al final son resultado del análisis y el consumo de grandes volúmenes de datos. Ahora, cuando hablamos de Big Data, ¿de qué estamos hablando en términos de volumen, por ejemplo? Porque no es hablar de un Excelotototototote, es volúmenes todavía mucho más grandes de información. ¿A qué se debe que podamos, a través de volúmenes tan grandes de información, obtener conocimiento que de otra forma no sería factible? Pues es básicamente el concepto de la entrevista puerta a puerta, pero llevado de forma masiva. Y nuestra puerta a puerta es cada uno de nuestros dispositivos móviles. Entonces, cada vez que tú muestras algún comportamiento en alguna de estas plataformas, que te gustó una canción, que le das like a alguna fotografía, que estás viendo mucho una serie, entonces esto se adhiere a tu usuario en línea, y entonces se le empieza a crear todo un perfil de cómo se mueve en la red tu yo digital. Este ejercicio que estás describiendo, señor, de traernos distintos datos de distintas acciones que llevamos a cabo en distintas plataformas incluso, ¿esto es lo que entenderíamos como minado de datos? Exactamente. Que es el ejercicio de traer o ir por información, pedacitos,
pero irlos agregando a un mismo, a Exacto. una misma canasta de piso. Dentro de tu código, digamos, de tu yo digital, de Sí, tu código sí, digital, sí. ahí hay cadenas en donde se están viendo estos comportamientos y entonces las empresas lo que buscan es jalar todos esos datos y limpiarlos y decir, ok, entonces a las 6 de la tarde este usuario se conecta para ver esta serie y esta serie se conecta con esta otra serie que seguramente le va a encantar, entonces, pum, ahí te va el comercial. Sí, ¿no? Eso es el minado de datos, el descifrar tu yo digital, cada uno de esos entes digitales, jalar todos esos datos, limpiarlos y entonces ya utilizar ahora sí la segunda fase, que es Machine Learning, para hacer todo el proceso de la predicción. Que esto es maravilloso que nos compartes. Incluso tenemos, de hecho, un gráfico, señor, sobre Big Data. ¿Nos lo comparte, por favor? Preparamos un gráfico con... hay algo que conocen como las 5 Bs del Big Data, que tiene que ver justamente con algunos de los valores o atributos que estaríamos buscando en grandes volúmenes de información. La datificación en este sentido de nuestro mundo, que tú nos estabas comentando muy atinadamente, nos otorga muchas ventajas. Y estas son las listas de las ventajas que tendríamos en este sentido. Adelante, señor. Velocidad, volumen, variedad, veracidad y valor. Y es... en el término de la velocidad, es la gran cantidad de información que hoy, a través de estas plataformas, podemos... ¿Qué es lo que hacemos? Peinar, mezclar, filtrar, analizar. Pues todos esos adjetivos como que quedan Todos muy bien. aplican en algún sí, momento. claro. Y por ejemplo, en la velocidad, hablando de eso, pues compañías como Google, por ejemplo, gastan demasiado en que pongas una palabra, le des clic y en centésimas de segundo aparezcan millones de resultados y hasta te lo dice arriba, ¿no? 1.000.000 y tantos mil resultados en 0.3 segundos. Sí, correcto. Entonces correcto. es como, ahorita es eso, ¿no? Es a ver la carrera, digamos, como esa carrera espacial de a ver quién llega a la luna, es lo mismo, a ver quién llega más rápido al resultado. Ok, correcto, eso es ciertísimo. ¿Cuáles serían ustedes ¿Cuál es el presente que ven ustedes hoy para este tipo de tecnologías? ¿Y cuál es el futuro inmediato que están ustedes viendo? ¿Por qué es importante hablar de estos temas? ¿Por qué es importante que tenga a 2 jóvenes de preparatoria trabajando con un proyecto que relaciona inteligencia artificial, un robot? Ahorita platicamos más adelante de ello. Pues bueno, la verdad es que todo el mundo, toda la industria se está dirigiendo hacia la Big Data y hacia el Machine Learning. Okay. De hecho, es su enfoque principal ahora. Y creo que es muy importante que pues, exista esta educación acerca del Machine Learning y cómo funciona todo este proceso de inteligencia artificial. Sí. Porque realmente no sabemos cuándo pueda haber el siguiente avance en inteligencia artificial. Podría ser en 2 años, que se hiciera un avance tan grande que ahora la inteligencia artificial fuera capaz de, no sé, ser como una persona, ¿no? Que pudiera hacer las mismas cosas que una persona, que pudiera tener incluso sentimientos. Y es por este avance tan rápido y tan impredecible que se tiene de la inteligencia artificial que es tan relevante saber qué conlleva la inteligencia artificial y cómo responder ante ella. Han habido varias películas recientemente que tocan justamente el tema de la interacción entre humanos y máquinas que ya tienen un nivel de inteligencia artificial justo como la que describes. De darse el caso de un robot o de un ente con una inteligencia artificial que permitiera esta interacción como Turing justamente consideraba, que no nos permita discernir si hablamos de un humano o de un robot, y este robot tuviera tal nivel de empatía contigo, ¿ustedes consideran cuál es el sentimiento que se desarrolla hacia este tipo de entes? ¿Nos podríamos enamorar de un robot? La película Hair, por ejemplo, plantea un poquito este tema. ¿Ustedes qué han pensado al respecto? Bueno, por ejemplo, vimos un ejemplo muy grande ahora que fuimos al MIT, en donde unos ingenieros y doctores, bueno, están estudiando el doctorado, desarrollaron un pequeño robot para leer junto con niños pequeños. Y este pequeño robot es peludito y tiene, ya sabes, para los niños, pero además
estudiaron el comportamiento de 2 niños pequeños leyendo juntos y eso se lo trasladaron al robot. Entonces es el compañero perfecto de lectura para todos estos niños. Ok. Y ves que hay un apego de los niños hacia el robot. Es decir, primero como que le tienen un poco de miedo porque se comporta diferente, pero el robot se gana su simpatía y al final los niños terminan abrazados del robot leyendo y diciéndole, mira, es que la historia, etcétera, ¿no? Entonces creo que sí es también otro tema como esto de la ética, muy importante porque es tu compañero perfecto. Entonces puede ser que el lente que traes en tu celular sea un mejor amigo que cualquier otra de los 6 billones, ¿no?, que existen en el planeta. Eso es muy interesante lo que estás comentando, porque además, nos guste o no, y la verdad es que nos gusta, a la mayoría me parece, cuando entendemos el beneficio que implica este tipo de acercamientos y este tipo de avances tecnológicos que no solamente nos hacen la vida más cómoda, porque vaya que lo pueden hacer más cómodo, sino que solucionan en muchos casos de manera mucho más eficiente requerimientos muy particulares. Un robot enfermero difícilmente debería de equivocarse en la dosis, como puede pasarle a un enfermero que tuvo una noche de fiesta intensa y tuvo que ir a trabajar. Platíquenme, por favor, del proyecto Héctor. ¿Qué es Héctor? Pues bueno, Héctor es un proyecto pensado hacia este mismo aspecto de la interacción con un humano. Y pues el objetivo es que Héctor sea capaz de ayudar, más que nada, que pueda hacerte recomendaciones, por ejemplo, de música. Héctor también, bueno, está dividido en varios aspectos. Y todavía es un proyecto en progreso, pero Héctor es capaz de identificar las emociones de las personas y gracias a esto es capaz de comprender qué cosas podrían hacer a una persona sentirse mejor, más feliz, o si está enojado, hacer que se calme. Claro. O sea, trazos de empatía de una máquina hacia una persona se antojan espectaculares. ¿Qué genera el momento eureka? ¿En qué momento se sientan ustedes dos o ustedes tres y dicen, oye, a ver, me gusta el tema, me gusta esto, vamos a hacer algo como Héctor? Pues todo empieza a raíz de una convocatoria justamente del MIT, en donde tienen 8 programas con las tecnologías de punta. Por ejemplo, los carros autónomos tienen microsatélites, inteligencia artificial, etcétera. Entonces, de ahí sale la convocatoria en donde a través del Tecnológico de Monterrey nos da el contacto y pues con de siempre estar impulsando este tipo de tecnologías por parte del instituto, nos invita a formar un equipo. Entonces, ya viendo el reto, es que se nos ocurre decir, bueno, entonces la inteligencia artificial podría ser llevada para este resultado que compartió Adolfo. En el acercamiento o en la construcción del proyecto de Héctor, han tenido varias oportunidades muy interesantes, visitar MIT y platicar con otros expertos que están trabajando tecnologías y proyectos similares. ¿Qué reacción provocó en ellos el proyecto de ustedes que les haya llamado la atención? Realmente estaban muy impactados, ¿no?, por la creatividad que mezclamos en todo el proyecto, porque además el proyecto puede detectar la voz del usuario, puede detectar imágenes y puede detectar texto. Entonces, mezclar todo este tipo de cosas en un mismo programa y que además interprete esa información para darle al usuario algo que ayude, por ejemplo, como lo decía Adolfo, con las emociones, a sentirse mejor o más cercano a la emoción que quiere, o que utilice su misma información para que la experiencia sea más interactiva, pues hace realmente que el impacto haya sido tan benefactorio como para tener el resultado que tuvimos en MIT. ¿Cuál es el cliente prospecto? ¿Cuál es el usuario tipo a quien está dirigido Héctor? Bueno, Héctor, ahorita lo dijimos, fue un programa que está pensado igual en gente como nosotros, que está motivada por esta parte de la ciencia y la tecnología, pero también puede ser para un usuario que esté interesado en tener como un acompañante o como esta parte de algo que le ayude igual cuando detecte emociones, a ver cómo se siente, o ayudarle en la parte social o incluso de búsqueda
con Ajá. esta parte de las imágenes y de las palabras, pues puede ayudar a todo este tipo de personas que están. Me encanta que comentaste el impacto social que pudiera tener. ¿Cuáles son algunos de los alcances que ustedes consideran pueden estar presentes en ello? ¿Cuál es el impacto social de integrar productos como Héctor en distintos tipos de proyectos? Bueno, creo que sobre todo es ayudar a que muchos procesos que son, digamos, repetitivos Sí. o tediosos en cierto grado, puedan ser resueltos por una máquina mientras el humano se encarga de otros procesos de mayor nivel. Ok. Ese sería un impacto grande. Ok. También en la seguridad, por ejemplo, dentro de nuestro proyecto, incluimos un procesamiento de imagen en donde capta una imagen en blanco y negro Sí. o que no se ve tan bien y la procesa de tal forma que, uno, le sube la resolución y dos, la coloriza. Ok. Entonces, en cámaras de vigilancia o en este monitoreo Sí. de bebés o en donde no haya tanta luz, puede captar esto y darte una mejor imagen. Algo que es bien interesante es que en este tipo de avances tecnológicos y de desarrollos de innovación, normalmente cuesta trabajo explicar un caso en particular del uso que podría tener, porque la realidad es que es más bien el avance y el alcance que la solución tiene y que puede ser adaptable a una gran cantidad de industrias y de aplicaciones médicas, educativas, emocionales. Vaya, el sky is the limit, o el cielo es el límite en ese sentido, casi siempre se queda ahora corto. Los invito, si les parece bien, a que vayamos juntos a conocer a Héctor y regresemos para seguir platicando con nuestros invitados. Héctor es un prototipo potenciado por la inteligencia artificial creado por estudiantes del Tecnológico de Monterrey. Su sistema es capaz de recordar las caras de la gente a la que ve, tiene la habilidad de analizar discursos políticos, emociones y hasta puede detectar la voz, así como palabras a partir de su frecuencia. Por si fuera poco, Héctor está inspirado en Jarvis, una inteligencia artificial creada por Tony Stark, mejor conocido como Iron Man en las películas de Marvel. La creación del prototipo con el que los integrantes del equipo de robótica Balam participaron en el campamento de verano Beaverworks Summer Institute del MIT contiene como propósito unir la mayor cantidad de estímulos posibles que se pueden medir del humano para lograr una personalización de la experiencia mucho más rica. Asimismo, este proyecto es capaz de entender una conversación y tratar de seguir instrucciones con base en ella. En palabras de Hugo Flores, head coach del equipo y profesor del Departamento de Matemáticas, Ciencia y Tecnología, buscamos crear un asistente capaz de confiarle una tarea y que la haga de forma eficiente y precisa. Otra de las ventajas es que la inteligencia artificial creada por los estudiantes es capaz de reconocer y clasificar objetos para poder brindar más información sobre ellos, como obras de arte famosas o botánica. Por ejemplo, si el usuario se encuentra en un museo, al momento de enfocar el asistente personal hacia alguna pintura, este será capaz de reconocer la obra y el autor para ofrecer al usuario información detallada a través de la voz. Es algo parecido a Siri, pero más adaptable, según las necesidades del usuario, comentó Germán Castro, estudiante de quinto semestre de Bachillerato Internacional. Oigan, híjole, la inteligencia artificial, el machine learning, el big data y todo esto no fueron suficientes para poderme advertir lo rápido que se pasa el tiempo cuando uno disfruta este tipo de conversaciones con jóvenes talentosos como nuestros invitados. Y antes de despedirnos, quiero, como normalmente lo estamos haciendo ya, comprometerlos al aire en este momento con ustedes a que nos acompañen nuevamente, por favor, para cuando podamos presentar avances sobre el proyecto. Sí. Pero por lo pronto, muy rápidamente, ¿qué consejo le darías a la gente que te está viendo, a los jóvenes que dicen, oye, yo quisiera estudiar algo similar, me gusta eso? Pues les diría que se adentren, que vayan, que busquen, que si es un tema que realmente les apasiona, que dediquen el tiempo y el esfuerzo a mejorar y adentrarse en estos temas. Que no lo suelten, eso me parece un gran Exactamente. consejo. Muchas gracias por acompañarnos. Señor, ¿México es posible que sea potencia en este tipo de temas? Claro que sí, es muy posible porque pues lo estamos demostrando. En el extranjero hemos dejado muchos proyectos muy en alto, sin embargo necesitamos
que haya una unidad, digamos, de este tipo de comunidades para poderlas hacerla crecer. Muchísimas gracias. Me voy a tomar una selfie con ustedes. Redes claro. sociales del proyecto, señor. Redes sociales, pueden encontrarnos sentados. en Instagram como balam-3527 o en Facebook como Prepatec Balam Esmeralda. Perfecto. Les doy muchas gracias por permitirme esta selfie que vamos a compartir en las redes sociales de Heraldo TV y les agradezco el que nos hayan acompañado en el programa. Gracias. Yo les agradezco que me permitan compartir con ustedes todos los días en este programa. Nos vemos en el siguiente. Soy Emilio Saldaña, el Pisu, y esto fue Generación H. Muchas gracias. Hola,